Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 21. Capítulo 21. El don de Logan, la semilla del microcosmos. ¿Pueden los mutantes realmente caminar abiertamente bajo la luz del sol? Recientemente, el revuelo que Adrián causó en el mundo subterráneo ya se había extendido por todos lados. Muchos mutantes que ocultaban sus identidades habían notado el repentino ascenso de esta figura. Al principio, cuando se puso una recompensa por Adrián, a la mayoría de la gente no le importó. Después de todo, en el inframundo había al menos 800, si no 1000, mutantes con recompensas por sus cabezas. Incluso Magneto y el Profesor Décimo habían encabezado la lista de recompensas durante siglos, pero ¿quién se atrevía a meterse con ellos? Pero esta vez, el conflicto directo entre la Iglesia Católica y los vampiros conmocionó a todos. Se dijo que incluso el famoso La Mano estaba involucrado, pero finalmente terminó con la aplastante victoria de Adrián. Aún más sorprendente, el Papa de la Iglesia Católica se dirigió públicamente a las altas esferas de varios países en nombre de Adriano, declarándolo mensajero divino de la Iglesia y futuro Papa. Si sufriera algún infortunio, estos países se enfrentarían a la ira de cientos de millones de fieles católicos de todo el mundo. Tras una gran exhibición pública, el Papa comunicó discretamente la noticia de que Adrián podía regenerar extremidades y prolongar la vida a algunas figuras influyentes que lo necesitaban. Bajo la doble presión de amenazas e incentivos, la existencia de Adrián fue aceptada tácitamente por varios países. Esta fue la primera vez en la historia que un mutante entró formalmente en el juego de poder global de alto nivel. Este cambio dio esperanza a innumerables mutantes. La esperanza de vivir abiertamente bajo la luz del sol. También plantó una semilla en sus corazones. Cuando llegaran a un callejón sin salida, tal vez la Iglesia Católica sería un buen refugio. Y esto era exactamente lo que Adrián quería. Dentro de una iglesia tranquila, Adrián estaba solo ante una cruz solemne. El libro que tenía en la mano parpadeaba de vez en cuando con una luz extraña. Un resplandor de 7 colores y una tenue luz negra se alternaban, como si dos fuerzas completamente diferentes estuvieran luchando entre sí. Como se esperaba de una página del Darkhold, este nivel de poder es realmente increíble. Solo en términos de estatus, Stone probablemente supera a Apolo, alguien comparable a los antiguos dioses creadores, con un poder de combate de nivel universal. Adrián murmuró, con un brillo pensativo en sus ojos. Su poder mental analizaba continuamente los misterios contenidos en la página del Darkhold. Cuanto más cavaba, más sorprendido quedaba. Este no era un poder que pudiera tocar fácilmente en su etapa actual, por lo que siempre había sido cauteloso al interactuar directamente con esta página. El Darkhold tenía el poder de manipular los corazones. Cualquiera que practicara la magia negra grabada en su interior se convertiría, sin saberlo, en un seguidor de Stone, siendo finalmente devorado por él y convirtiéndose en su marioneta en la dimensión real. Incluso una sola página hacía que la mente de Adrián se sintiera desorientada ocasionalmente. Recordaba claramente que Wanda, en la línea de tiempo sagrada, seguía sufriendo la erosión del Darkhold incluso después de que despertara su poder escarlata, poseyendo un poder de combate comparable al del Padre del Cielo. El Doctor Strange, aclamado como el hechicero supremo más poderoso, también evolucionó a la inquietante forma Dark Strange gracias al Darkhold. Todo esto obligó a Adrián a ser extremadamente cauteloso. Justo cuando estaba completamente concentrado en analizar el Darkhold, su teléfono sonó de repente, interrumpiendo su contemplación. Pícaro. Has estado armando un buen revuelo últimamente. La voz ronca de Logan llegó a través del auricular. El plan va bastante bien. ¿Y tú? Adrián sonrió débilmente. No tan suavemente. Nadie cree en un viejo rudo como yo. El tono de Logan era un poco bajo. Está bien. Después de este incidente, más mutantes deberían estar dispuestos a creerte. Nuestro objetivo no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana. Requiere paciencia. Adrián lo tranquilizó. No le sorprendió. Al fin y al cabo, la impresión que Logan tenía siempre era la de un exaltado. ¿Quién creería fácilmente las palabras de un exaltado? A menos que ese exaltado pudiera aportar pruebas suficientemente convincentes. ¿Dónde estás ahora? Dame tus coordenadas. El asunto de ayudarte a superar tus límites, que mencioné antes, es factible ahora. Adrián continuó. Ambos estaban actualmente en Estados Unidos, lo que fue una buena oportunidad para conocerse.
Una vez que Adrián regresó a la Iglesia Católica, se convirtió en el centro de atención, cada palabra y acción bajo escrutinio. Según las disposiciones del Papa, Adrián necesitaba aparecer regularmente para consolidar su posición y no podía ausentarse del Vaticano por mucho tiempo. Pero ahora, con la habilidad de control elemental, Adrián podría escapar temporalmente de la vista del público. Después de obtener las coordenadas de Logan, Adrián colgó el teléfono. Espero que mi hipótesis sea correcta. Respiró hondo, y una capa elemental cubrió instantáneamente todo su cuerpo, haciéndolo desaparecer de la iglesia. Si alguien hubiera podido ver la figura de Adrián, se habría sorprendido al ver un rayo de luz dispararse desde la iglesia, atravesando el cielo a una velocidad increíble y corriendo hacia la distancia. El punto de encuentro acordado no estaba lejos. A la velocidad actual de Adrián, solo le tomaría unos minutos recorrer cientos de kilómetros. Su velocidad ya había triplicado la del sonido. A pesar de que recién había reingresado a la etapa inicial de Cosmo Sixth Sense, con el impulso de control elemental, el poder de combate de Adrián era en realidad varios puntos más fuerte que en el mismo período de su vida anterior. Unos minutos después, Adrián apareció ante Logan, su capa elemental se desvaneció lentamente. Increíble, recorriste casi 400 millas en menos de 10 minutos. Logan miró a Adrián que apareció de repente, con los ojos llenos de sorpresa. Todavía recordaba claramente el estado de Adrián cuando se separaron hacía unos meses. Era un mundo de diferencia respecto a ahora. De lo contrario, ¿cómo podríamos lograr nuestros objetivos? Empecemos. Mi identidad actual es bastante delicada. No puedo estar ausente mucho tiempo. Adrián sonrió. No perdió el tiempo y fue directo al grano. De acuerdo. Logan respiró hondo, cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Siguió las instrucciones de Adrián, intentando calmar su agitación. Adrián también cerró levemente los ojos, y el poder de Cosmo comenzó a arder. Las estrellas dentro de su alma comenzaron a girar, y volvió a ver la brillante luz de Cosmo. Zumbido. Bajo la manipulación consciente de Adrián, una semilla que brillaba con la luz de las estrellas se separó lentamente. La semilla de Cosmo, sí funcionó. El propio Adrián se sorprendió un poco, pues no esperaba que separar la semilla de Cosmo fuera tan sencillo. Cuando abrió los ojos, una mota de luz que contenía los misterios de las estrellas del universo pulsaba en su palma. Lo empujó suavemente, y la mota de luz se fundió con la frente de Logan, integrándose perfectamente con él. Todo el proceso fue silencioso, sin causar ondas. Al no ver ninguna reacción inusual en Logan, Adrián pensó por un momento, luego extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Logan. Crash, la tierra se agitó, un símbolo marrón fue impreso en el cuerpo de Logan. Eso es todo, dijo Adrián. Logan abrió los ojos al escuchar esto, sintiendo los cambios dentro de su cuerpo. Te he dado dos tipos de poder. Uno de ellos es el poder del cosmos, como ya se mencionó. Este poder requiere que tu cuerpo físico alcance su máximo potencial, se fusione con tu alma y despierte tu propio potencial. La segunda es mi bendición de control elemental. Con mi mejora, puedes dominar y usar el poder del elemento tierra. Es para tu autodefensa y también como demostración al reclutar miembros. En cuanto a los efectos específicos, tendrás que desarrollarlos tú mismo. Adrián explicó. Las palabras de Adrián fueron clarísimas y Logan comprendió inmediatamente su intención. Lo entiendo, respondió Logan. Ya podía sentir con claridad los elementos marrones arremolinándose en el aire, una experiencia que nunca antes había tenido. No esperaba que Adrián hubiera alcanzado este nivel donde incluso pudiera compartir sus propias habilidades mutantes con otros. Esto fue definitivamente una gran ventaja. Mi trabajo aquí en Estados Unidos ha terminado, dijo Adrián, mirando al horizonte lejano. Tengo que volver al Vaticano. El Papa me ha estado esperando, y mi identidad me impide estar lejos demasiado tiempo. Entendido, asintió Logan. Seguiré trabajando en el reclutamiento. Con estas nuevas habilidades, debería ser más fácil convencer a la gente. Bien. Contáctame si necesitas algo. La capa elemental de Adrián comenzó a brillar a su alrededor, preparándose para la partida. Buen viaje, dijo Logan con una leve sonrisa. Intenta no causar muchos problemas en el camino de regreso. Adrián sonrió con suficiencia. Sin promesas. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Ataque. Después de separarse de Logan, Adrián regresó para reunirse con Clarice para el viaje de regreso al Vaticano.
En la iglesia donde se habían estado alojando, los pensamientos de Adrián fueron interrumpidos por una sensación de ser observado. Interesante. ¿Aún no te rindes? Entrecerró los ojos. Un destello de instinto asesino brilló en ellos. Desde que llegó a Estados Unidos, sentía que alguien lo tenía en la mira. La mano también debió haber sido contratada por ese grupo. Al recordar la recompensa del inframundo, Adrián supo naturalmente quién era el cerebro. Simplemente no esperaba que su determinación fuera tan fuerte, queriendo eliminarlo por completo en suelo estadounidense. Perfecto, arreglemos cuentas viejas y nuevas juntos. Adrián no lo pensó mucho y decidió proceder según lo planeado. El chico definitivamente estaba más ansioso que él. Mientras tanto, en el último piso de un rascacielos, la rabia consumía una lujosa oficina. Maldita sea. Maldita sea. Deshazte de él a toda costa. Un rugido furioso resonó por el espacio. A través de los enormes ventanales, el paisaje nocturno de la ciudad brillaba como un mar de estrellas, pero no logró calmar la ira de quien estaba dentro. La existencia de Adrián lo había inquietado cada vez más. Desde que ese mutante escapó del laboratorio, había sido como un dragón entrando en el mar, desatando una tormenta tras otra en el mundo. Esta sensación de inquietud se intensificaba cada día, como si un tsunami estuviera a punto de azotar el planeta. La recompensa del inframundo había fracasado, y la operación encomendada a la mano también. Había expuesto demasiado y había oído hablar de las conversaciones del Papa entre los altos mandos de varios países. No podía entender por qué un mutante podía estar a semejante altura. Como gigante del capital, sabía que, bajo el impulso de suficientes ganancias, él también podría convertirse en un peón descartado. Pero esta constatación solo lo enfureció aún más. Jefe, el asistente a su lado dudó, mirando los ojos inyectados en sangre de su jefe, y finalmente se tragó las palabras. Temía que su consejo arruinara directamente su carrera, o incluso su vida. Entendido, me encargo de ello inmediatamente. El asistente no dudó en aceptar la orden. Aún tenían 3 equipos tácticos bajo su mando, con un total de unas 30 personas. La última vez, Adrián mató a 2 equipos, y entre los miembros restantes, muchos querían vengar a sus camaradas, además de la valiosa recompensa. Dado que el jefe había dado la orden, solo le quedaba ejecutarla. El poder del capital reveló sus verdaderos colmillos en ese momento. El dinero se transforma en el arma más poderosa, superando todos los obstáculos. El paradero de Adrián y Clarice no se ocultó deliberadamente y se descubrió rápidamente. Grandes sumas de dinero se invirtieron en diversas armas térmicas avanzadas y se distribuyeron entre los 3 equipos tácticos. Elaboraron múltiples planes de contingencia a lo largo de la ruta predeterminada, buscando un golpe rápido y fatal. Incluso analizaron a fondo las habilidades de Adrián. Todo estaba listo. Pasó el tiempo, y Adrián, según su plan original, partió con Clarice para regresar al Vaticano. Durante este tiempo, la sensación de ser vigilado no cesó. El poder mental de Adrián también vio a los equipos de combate que lo monitoreaban, que eran idénticos a los equipos con los que se topó cuando escapó del laboratorio. Capitán, casi todas las predicciones del modelo de combate son precisas. Ruta B, ¿debería continuar la misión? El equipo que monitoreaba a Adrián no se dio cuenta de que los habían descubierto y simplemente actuó de acuerdo con el plan original. Proceda según lo planeado. Mátalo. La codicia brilló en los ojos del capitán. La recompensa por la cabeza de Adrián incluso superaba la de las 2 principales potencias mutantes. Era una apuesta desesperada del capital. Incluso algunos mutantes se sintieron tentados, vigilando en secreto el itinerario de Adrián. Hasta ahora, el poder de Adrián era solo un rumor, y muy poca gente lo había visto en acción. Algunos incluso creían que la existencia de Adrián era la creación de un dios por parte de la Santa Sede. La Santa Sede, tras haber perdido su extraordinario poder, fue gradualmente relegada a un segundo plano por el mundo extraordinario. Necesitaban un supuesto mensajero divino para salvar su decadente destino, razón por la cual trajeron a un mutante. El vehículo circulaba por una carretera solitaria. Adrián cerró los ojos para descansar, mientras Clarice se concentraba en conducir. Anticipando un ataque, Adrián no contrató conductor. Esta pequeña ciudad no tenía aeropuerto. Para regresar al Vaticano, primero tendrían que llegar a una ciudad más grande con aeropuerto internacional. Esta también fue una oportunidad que Adrián les dejó deliberadamente. Su eminencia, algo no cuadra. Clarice también notó la rareza. No te preocupes, sigue adelante, respondió Adrián con calma. Silbido, silbido, silbido.
De repente, varios cohetes salieron disparados de la jungla a ambos lados de la carretera, dirigiéndose directamente al vehículo de Adrián. Por fin están aquí. Los labios de Adrián se curvaron ligeramente y el poder elemental fluctuó abruptamente. Auge. Se produjo una gran explosión y el fuego envolvió todo el vehículo. Objetivo alcanzado, repito, objetivo alcanzado. Los ojos de los miembros del equipo táctico estaban llenos de emoción, como si ya vieran el saldo creciente en sus cuentas bancarias. ¡Zas! Sin embargo, al instante siguiente, se desató una tormenta repentina, apagando el fuego interior. Una deslumbrante pantalla de luz azul apareció frente a Adrián, con una sobresaltada Clarice detrás de él. ¡Maldita sea! ¿Está bien? Las expresiones de los miembros del equipo táctico cambiaron drásticamente. Fuego. Se dio la orden, e innumerables balas cayeron sobre ellos. La noche silenciosa fue instantáneamente destrozada por los disparos. Sin embargo, todas las balas fueron interceptadas por la cegadora pantalla de luz azul a 1 metro frente a Adrián. Adrián, tras la pantalla, permaneció imperturbable. Esperaba, esperando a que el cerebro revelara más pistas. Monstruo, capitán, es un monstruo. Al mirar la pantalla de luz, que permanecía inmóvil a pesar de estar cubierta de balas, los rostros de los miembros del equipo táctico palidecieron. Comprendieron que sus vidas probablemente estaban a punto de terminar. El apoyo de helicópteros también llegó al lugar, con sus cañones bombardeando furiosamente el suelo. Washtil de la deslumbrante pantalla de luz azul cayó como una cascada, llevándose consigo todas las balas mientras desaparecían en el suelo. Dime quién está detrás de ti y podrás morir más rápido. Créeme, no querrías saber cuántas maneras hay de torturar a alguien. La voz de Adrián no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. Mueran. Mueran. Los misiles lanzados desde el helicóptero eran su último recurso. Muro de cristal. Adrián suspiró suavemente, usando la habilidad característica de Aries. Los misiles de repente se congelaron en el aire. ¡Bum! Se produjo una explosión, pero quedó firmemente atrapada por el muro de cristal, con un radio de explosión de menos de 30 centímetros. Van Tilde finalmente se convirtió en puntos de luz, desvaneciéndose en el aire. ¿Cómo es posible? Todos observaban la escena aturdidos, como si hubieran presenciado un milagro. Zumbido. Una presión colosal descendió del cielo, y todos cayeron al suelo por esa fuerza repentina. Algunos yacían en el suelo, otros se arrodillaban sobre ambas rodillas, todos perdiendo la capacidad de moverse. El helicóptero también se estrelló directamente bajo esta inmensa presión. No quiero decir lo mismo una tercera vez. La voz de Adrián volvió a sonar, fría e indiferente. Estás pidiendo la muerte. Resonó de repente la furiosa voz de Clarice. Un mutante los había atacado por sorpresa en ese preciso instante. El espacio se onduló levemente y las balas entrantes fueron teletransportadas instantáneamente por Clarice. Buena reacción. Son tuyos. Solo quiero el resultado. Adrián asintió con aprobación. Ya había presentido que había otros acechando en las sombras. Al oír esto, Clarice entrecerró los ojos y se impulsó con una fuerza descomunal. Salió disparada como una flecha de arco, con tal fuerza que dejó 2 profundas grietas en el suelo. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Los atacantes fueron aniquilados. Qué rápido reaccionamos. Los rostros de los mutantes que lanzaron el ataque a distancia cambiaron drásticamente, con una pizca de sorpresa en sus ojos. El momento elegido meticulosamente fue percibido al instante por su oponente y su reacción fue inmediata, algo que superó por completo sus expectativas. Dejen de fantasear, esa mujer viene corriendo. Al ver a Clarice correr hacia ellos como un leopardo, el escuadrón de élite de 5 mutantes se puso tenso de inmediato. Durante este periodo, hubo muchos rumores sobre Clarice en el inframundo. Una mutante cultivada por el Vaticano, con habilidades espaciales poco comunes. Demostró un desempeño impactante en múltiples enfrentamientos con los vampiros, logrando victorias casi aplastantes en cada acción. Se decía que también tenía habilidades mutantes relacionadas con el fuego, capaz de condensar llamas de alta temperatura en sus extremidades, lo que la hacía increíblemente poderosa. Auge. Un portal espacial se formó instantáneamente, y Clarice cruzó directamente una distancia de decenas de metros, desatando un puñetazo con llamas enroscándose alrededor de su brazo, trazando una trayectoria abrasadora en el cielo nocturno.
Tras constantes batallas, Clarice se había adaptado casi por completo a la bendición elemental otorgada por Adrián. La noche oscura se iluminó con las llamas abrasadoras, y a la luz del fuego, una intención asesina brilló en sus ojos verde esmeralda. El mutante que estaba justo enfrente era el defensor del escuadrón. Cruzó los brazos bruscamente y su habilidad se activó al instante. Su piel se convirtió rápidamente en piedra, formando una dura armadura. En su arrebato, solo pudo recibir de frente el tremendo golpe de Clarice. ¡Qué fuerza tan pesada! El rostro del mutante de piel de piedra se retorció y un dolor desgarrador le recorrió los brazos. Las llamas de alta temperatura adheridas al brazo de Clarice causaron señales de derretimiento en la superficie de su piel petrificada, sin mencionar el aterrador impacto que produjo la alta temperatura. Sus pies abrieron dos surcos profundos en el suelo fangoso y ese puñetazo lo hizo tambalearse hacia atrás. Al instante estalló una batalla de 1 contra 5. Este escuadrón mutante estaba completamente equipado, incluyendo un tanque, un infligidor de daño, control de masas y apoyo. Poseían un excelente trabajo en equipo y una gran potencia de combate. Ambos bandos se enfrentaron, y durante un tiempo fue difícil saber quién tenía la ventaja. Al otro lado, Adrián permanecía inmóvil, esperando la noticia que quería. Ni lo piensen, escoria mutante, todos merecen ir al infierno. El capitán del escuadrón parecía saber que no podía escapar de la muerte. Aunque la psicoquinesis de Adrián lo reprimió y no pudo levantar la cabeza, rugió desafiante. Toda una columna vertebral. Grieta. Cuando las palabras de Adrián cayeron, los dedos meñiques del capitán se retorcieron instantáneamente en 3 secciones. ¡Ah! El intenso dolor le hizo soltar un grito lastimero. No quiero oír tonterías. Última oportunidad. Habla y te dejaré morir sin dolor. La voz de Adrián era fría. Docenas de vidas no significaban nada para él. Su experiencia participando en la Guerra Santa en su vida anterior lo había expuesto a demasiada muerte. Solo experimentando personalmente las guerras del mundo de Saint Seiya comprenderías la atmósfera desesperada que reinaba, mucho más allá de lo que el anime podía representar. Describirlo como un lugar plagado de cadáveres no es una exageración. Pasaron varios segundos y, además de los intensos sonidos de lucha en la distancia, no hubo respuesta de nadie alrededor. Un destello de impaciencia cruzó los ojos de Adrián, y su poder elemental surgió repentinamente. Levantó la mano, e incontables energías elementales se precipitaron como una marea hacia los cuerpos de las docenas de personas frente a él. ¡Ah, ah, ah, ah! Un dolor indescriptible se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, de adentro hacia afuera. Órganos, nervios, huesos, músculos, estaban sufriendo la tortura más cruel del mundo. Yo, hablaré, es el consorcio Rockefeller, la voz sonó entrecortada, pero Adrián la oyó claramente. Levantó ligeramente los dedos índice y medio de la mano derecha, y los gritos cesaron de golpe. Las decenas de miembros del escuadrón siguieron los pasos de sus camaradas, enterrados en las profundidades por Adrián. La batalla del lado de Clarice seguía siendo feroz. El escuadrón mutante de 5 personas colaboró a la perfección, luchando hasta detenerla. Clarice, retrocede. Adrián no quería perder el tiempo con gente así. El trabajo en equipo de estos 5 era bastante hábil. Claramente eran veteranos que solían aceptar recompensas en el inframundo. Al escuchar las palabras de Adrián, Clarice inmediatamente activó su habilidad, volviendo al lado de Adrián a través de la teletransportación espacial. Solo haré una pregunta. ¿Cuántos mutantes has cazado? La mirada de Adrián recorrió a los 5. Los 5 no respondieron, pero la cautela en sus ojos se intensificó. El poder de Adrián era completamente desconocido, pero por lo que acababan de detectar, esta sería sin duda una batalla difícil. Al ver que no tenían intención de responder, Adrián no preguntó más. Aparecieron estrellas. La etapa inicial del cosmo del sexto sentido comenzó a elevarse y arder. El cosmo, que originalmente solo existía en el alma, se materializó en ese momento. Todos los presentes quedaron envueltos en el dominio del cosmo de Adrián. Los patrones de las 88 constelaciones parpadearon y fluyeron tras él, fijándose finalmente en Virgo. 6 caminos de reencarnación. Adrián levantó la mano, desatando una de las técnicas de combate características de Virgo. Vuestras almas solo pueden limpiar sus pecados en la reencarnación sin fin. Un resplandor sagrado brilló, y los ojos de los 5 mutantes del escuadrón perdieron su brillo al instante, y su respiración se detuvo. Sus almas habían sido completamente desterradas por Adrián. Tras el fin de la reencarnación, les aguardaba el juicio final.
Los cuerpos sin alma perdieron naturalmente toda vitalidad, permaneciendo rígidos en el lugar como pacientes en coma. Adrián lanzó un puñetazo con indiferencia, y el viento del golpe barrió el suelo. Los cuerpos de los 5 se atomizaron al instante, evaporándose en el acto sin dejar rastro. Vamos. Deberíamos regresar. Adrián se dio la vuelta. Aunque el vehículo en el que él y Clarice estaban destruidos, el coche del escuadrón mutante seguía intacto. Su eminencia, ¿no estamos tratando con la mente maestra? Preguntó Clarice, algo confundida. Hay muchas maneras de afrontar las cosas. Matar es la más sencilla. Como es un consorcio, será más o menos útil para el Vaticano. Además, matar al líder de un consorcio importante solo empujaría al Vaticano a oponerse a todos los consorcios, lo que perjudicaría nuestros planes futuros. Adrián respondió con calma. Su mirada era de largo alcance mientras continuaba. Quiero que personalmente me entreguen el consorcio Rockefeller. Al día siguiente, la noticia de la aparición de ambos en un aeropuerto de una ciudad vecina se extendió rápidamente. Todos en el submundo ya sabían que el famoso escuadrón de recompensas mutantes había fracasado. Habían llevado a cabo innumerables misiones, casi nunca fallando, pero esta vez no solo fracasaron sino que también perdieron la vida. Al ver que ambos solo tenían la ropa un poco sucia, todos comprendieron que el escuadrón no les había causado ningún problema real. Esto también hizo que varias fuerzas reevaluaran la fuerza de Adrián. Hasta la fecha, pocas personas habían presenciado personalmente su acto, lo que ha dado lugar a una información incompleta. El inframundo era un caos, pero nada de esto preocupaba a Adrián y Clarice. Ya habían abordado un vuelo de regreso al Vaticano, completamente indiferentes a las repercusiones que habían causado. Bienvenido de nuevo. El Papa se presentó personalmente en la entrada del Palacio Apostólico para saludar a Adrián. Su santidad, la misión está completa. Adrián mantenía un respeto básico por un anciano. Lo sé todo sobre ello. Lo hiciste muy bien. El Papa asintió con satisfacción. Le entregó a Adrián un documento, con tono serio. Además, echa un vistazo a esto. ¿Esto es? Adrián miró el contenido del documento con sorpresa, sin esperar que le enviaran una invitación para una reunión. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Invitación a la reunión de Charles. Los documentos que entregó el Papa fueron una invitación de Carlos Javier. El profesor X quería conocerlo. Interesante. Adrián miró la invitación en su mano, con una leve sonrisa en sus labios. Él tuvo la idea de conocer a Charles. Desde su breve conversación a través del cuerpo de Logan la última vez, él sabía que este encuentro llegaría tarde o temprano. Está bien, entonces nos vemos. Al fin y al cabo, tarde o temprano tendremos que encontrarnos. Adrián le entregó casualmente la invitación a Clarice. El profesor Décimo fue uno de los 2 grandes líderes de los mutantes, una creencia espiritual para muchos mutantes durante mucho tiempo, con innumerables seguidores, algunos incluso dispuestos a morir por él. Al ver que Adrián aceptó la invitación a la reunión, el Papa inmediatamente organizó que el personal respondiera a Carlos. Dentro de la escuela Javier para jóvenes talentosos, Phoenix, Jean Grey, entró al estudio con la noticia que acababa de llegar del Vaticano. Profesor, el Vaticano ha aceptado nuestra invitación a la reunión. Sin embargo, el lugar de la reunión está fijado para el Palacio Apostólico en el Vaticano. Ella dijo suavemente. Charles se sentó en su silla de ruedas, mirando tranquilamente por la ventana, y lentamente se giró al escuchar sus palabras. Entiendo, fija una cita. Iremos al Vaticano en 2 días. No tenía ninguna objeción a este lugar de reunión. O mejor dicho, tenía absoluta confianza en su capacidad de ir a cualquier parte del mundo. La tecnología actual aún no se había desarrollado hasta el punto de poder bloquear completamente su telepatía, y no había muchos elementos que pudieran resistir sus habilidades. Después de recibir la respuesta de Carlos, Adrián no abandonó el Vaticano, sino que se limitó a meditar en el Palacio Apostólico. Adrián comenzó a pensar en cómo lidiar con esta organización. Adrián no tenía mucho interés en los 5 líderes de la mano. Aunque esos 5 habían entrado en el reino sobrenatural, estaban como máximo en el nivel inicial de lo sobrenatural. Sin embargo, los huesos de dragón en sus manos captaron el interés de Adrián. Los huesos de dragón provienen del reino secreto oriental de Kunlun, y son los huesos formados después de la muerte del dragón inmortal Shou Lao, que poseen los efectos milagrosos de prolongar la vida e incluso devolver la vida a los muertos.
Y quien derrotara a Xiao Lao podría recibir su regalo de ki y convertirse en el puño de hierro contemporáneo de Kunlunes. Sin embargo, a juzgar por el desempeño en el universo Marvel, la fuerza de los sucesivos puños de hierro varió. El más fuerte fue Wu Fengji, quien derrotó y absorbió la fuerza Fénix hace varios siglos, mientras que los puños de hierro posteriores en general no fueron tan fuertes como antes, e incluso Dan Rand tuvo un desempeño bastante mediocre. Si pudiera conseguir los huesos de dragón, o incluso encontrar directamente a Xiao Lao, Adrián podría obtener una fuente inagotable de vida. De esta manera, no tendría que hacer grandes esfuerzos para extraer energía vital de la naturaleza. En pocas palabras, una organización como la Mano, destruir 10 de ellos no sería demasiado. Él ya tenía una idea en mente. El tiempo transcurrió silenciosamente mientras meditaba y 2 días transcurrieron en un instante. Charles, Gingrey y Cyclops, Scott, habían llegado al Vaticano. Los tres, encabezados por Clarice, caminaron por los solemnes pasillos hasta las profundidades del Palacio Apostólico. Señores, aquí es donde reside el emisario divino. Por favor, espere un momento. Clarice condujo cortésmente a los tres al campo de entrenamiento al lado de la residencia de Adrián. Antes de que Clarice pudiera entrar a anunciar su llegada, Adrián abrió la puerta y apareció ante los tres. Este debería ser nuestro primer encuentro en el sentido estricto de la palabra, dijo Adrián primero, recorriendo con calma a los tres con su mirada. La verdad es que no esperaba que crecieras tan rápido, dijo Charles con cierta emoción. La última vez que sintió a Adrián, todavía estaba muy frágil, e incluso con habilidades extraordinarias, no podía ocultar su estado desaliñado durante esos tiempos difíciles. Pero en ese encuentro, la apariencia casi perfecta del chico y su vibra trascendente hicieron que su corazón se apretara involuntariamente. El grupo estaba sentado en el salón junto al campo de entrenamiento, y la luz del sol entraba a través de las vidrieras, proyectando luces y sombras coloridas sobre el suelo. ¿Qué querrá discutir el profesor, después de haber venido hasta aquí para verme? Preguntó Adrián, sin rodeos. Quiero saber, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Sus acciones durante este período han ejercido una gran presión sobre la comunidad mutante. El equilibrio original se ha roto. Charles miró directamente a los ojos de Adrián. Hizo una pausa y luego continuó. Por lo que sé, muchos consorcios y altos mandos de varios países han tomado medidas contra usted, e incluso se han puesto en contacto conmigo y con Eric. Charles miró fijamente al apuesto joven que tenía delante. Lo único que no había cambiado eran sus ojos tranquilos. Sus pupilas oscuras eran como un abismo, lo que hacía imposible saber lo que estaba pensando. Solo quiero usar mi propio método para asegurar más espacio vital para los mutantes. El Vaticano es una buena tapalera, ¿no? Adrián respondió con indiferencia. ¿Estás tratando de robar la autoridad divina como mutante? ¿Como Apocalipsis en las leyendas? ¿Afirmando ser un dios? ¿Esclavizando a todos? La mirada de Charles se agudizó. Al escuchar estas palabras, Gingrey y Scott inconscientemente cambiaron sus posiciones y la atmósfera instantáneamente se volvió tensa. Clarice, por otro lado, estaba detrás de Adrián, con la mirada aguda, lista para actuar en cualquier momento. En un instante, el aire en el campo de entrenamiento pareció congelarse. No tengo ningún interés en convertirme en un dios. Es solo que bajo la estructura social actual, la autoridad divina es la mejor cobertura. La voz de Adrián permaneció tranquila. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Además, tú y Eric han peleado durante tantos años, causando todo tipo de incidentes, ¿y qué resultados han obtenido? A lo largo de la historia de los mutantes en el universo Marvel, la línea de tiempo se ha reiniciado innumerables veces, casi sin buenos resultados. En opinión de Adrián, la forma de manejar las cosas tanto de Charles como de Eric era demasiado extrema. Pero al menos no hemos empeorado las cosas, respondió Charles tras un momento de silencio. Ante el interrogatorio de Adrián, se perdió momentáneamente en sus pensamientos. Pensándolo bien, realmente no podía recordar qué resultados reales habían logrado él y Eric. Parecía que siempre habían estado en oposición, luchando. Uno planeado, el otro frustrado, atrapados en este extraño ciclo. Charles, con el debido respeto, ¿de verdad crees que has hecho suficientes contribuciones a la existencia de la raza mutante? La mirada de Adrián se volvió aguda. Hizo una pausa y luego continuó. Sin mencionar las cosas lejanas, solo lleva esta a tu lado. Su mirada recorrió a Jean Grey. Ella es un peligro oculto mucho mayor que cualquier crisis anterior. ¿Qué has hecho?
¿O de verdad crees que tu existencia es la fuerza estabilizadora, el arma nuclear de la raza mutante, suficiente para ahuyentar a todos los que quieren mutantes? La voz de Adrián permaneció tranquila, pero llena de presión. ¿Y qué hay de mis experiencias en el laboratorio? ¿Y de los innumerables mutantes con los que se experimentó? En su opinión, el pensamiento excesivamente idealista de Charles contribuyó incluso menos a la raza mutante que el de Magneto. ¿Qué quieres decir? Scott, de pie detrás de Charles, se puso inquieto, con la mano ya en la visera. Por otro lado, los ojos de Jean Grey también se complicaron. Significado literal. Adrián respondió con calma. Cada uno sigue su camino, en paz. Si de verdad quieres detenerme, hazme cambiar de opinión, hizo una pausa y su tono fue firme. Entonces somos enemigos. Las palabras cayeron, sin dejar espacio para la negociación. Charles miró profundamente a Adrián. Este encuentro personal le permitió comprender más profundamente a Adrián. El tipo no carecía de ambición, pero sabía ocultarla y tomar las cosas con calma. Además, el hecho de que Adrián pudiera sentir el poder dentro de Jean y se atreviera a decirle esas palabras le hizo tener algunas teorías. ¿Un mutante de nivel Omega? Murmuró Charles para sí mismo, con la mirada cada vez más profunda. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Negociaciones con la Fundación. Si tu existencia es solo para evitar que las cosas empeoren, entonces no tiene sentido. Es incluso menos significativo que la existencia de Eric. Las palabras de Adrián fueron como una cuchilla afilada, penetrando directamente al corazón sin edulcorarlo. La atmósfera en el campo de entrenamiento se volvió repentinamente estancada, y la luz y las sombras coloridas que el sol proyectaba a través de las vidrieras parecieron atenuarse ligeramente. Los tres que iban delante guardaron un largo silencio. Charles rozó inconscientemente el reposabrazos de su silla de ruedas con los dedos, mientras los otros dos fruncían el ceño, con un dejo de ira en la mirada. Pase lo que pase, todavía espero que puedas manejar algunos asuntos con cautela, dijo finalmente Charles, con la voz teñida de cansancio. Comprendió que él y Adrián no iban en el mismo camino. Dado su estatus actual en el Vaticano, sumado a su poderosa fuerza, no le tendría ningún recelo. Lo único a su alrededor que podía hacer que el chico se sintiera cauteloso era probablemente el poder insondable dentro del cuerpo de Jean. Eso es asunto mío, no tienes por qué preocuparte por eso. Si no hay nada más, esta reunión puede terminar. El tono de Adrián todavía era tranquilo, pero llevaba consigo una decisión innegable. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a Jean Grey, y añadió con insistencia. Pero aún así necesito recordarte. Es mejor guiar que bloquear. Si sigues reprimiéndola, tarde o temprano llegará una reacción violenta. El precio que podrías pagar entonces podría ser tu vida. Adrián depositó con cuidado la taza de té que tenía en la mano. El fondo de la taza tintineó al chocar con el platillo. Clarice comprendió de inmediato y se adelantó unos pasos para situarse frente a los tres. Ustedes tres, la reunión ha terminado. Por favor, no interrumpa la meditación de su santidad. Su voz era tan fría como el hielo. Si al principio Clarice había sentido cierto respeto por Charles, ese respeto había desaparecido por completo. Charles no era nada como ella lo había imaginado. Mientras ambos hablaban, ella no pudo evitar recordar los años oscuros antes de que el Vaticano la adoptara. Si realmente fuera como decía Charles, que su existencia era la fuerza estabilizadora de la raza mutante, entonces ¿de qué servía todo el sufrimiento que ella había soportado? Ella no podía empatizar con los ideales de Charles. Por el contrario, sentía una sensación de seguridad sin precedentes por parte de Adrián. Ay, Charles suspiró suavemente, sabiendo que quedarse más tiempo no tendría sentido, y solo podía darse la vuelta para irse. Al salir, las palabras de Adrián resonaron en su mente. Es mejor guiar que bloquear, realmente me equivoqué. Miró con el rabillo del ojo a Jean Grey que estaba a su lado. Conocía el poder oculto en ella mejor que nadie. Cuando Jean despertó sus habilidades, con tan solo unos años, podía suprimirlos simultáneamente a él y a Eric. Semejante poder era un desastre natural móvil, y una vez que perdiera el control, las consecuencias serían inimaginables. Tras la partida de Charles y los otros dos, el Papa llegó a donde se encontraba Adrián. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas hacia el campo de entrenamiento, proyectando largas sombras de ambos. ¿Cómo fue la conversación? Aunque el Papa no era una persona extraordinaria ni un mutante, había oído hablar de Charles. Después de todo, el profesor 10 era alguien que hacía desconfiar a muchos de sus superiores.
Demasiada compasión, demasiado corazón santo. Oscilando constantemente entre humanos y mutantes. No es un muy buen socio para la cooperación. Adrián meneó la cabeza. Podía resolver la parálisis de Charles, pero no era necesario. Porque, desde la perspectiva de los humanos y los mutantes, no podía conseguir el apoyo total de Charles. Cada vez que Charles despertaba, era cuando la humanidad estaba a punto de exterminar a los mutantes, o cuando una fuerza externa masiva invadía la cual ni siquiera las fuerzas combinadas de mutantes y humanos podían resistir. Adrián no tenía mucho tiempo para meterse con Charles. Necesitaba vencer a todas las fuerzas posibles. El Papa suspiró al oír esto, con un dejo de arrepentimiento en la voz. El poder de Carlos era estratégico. Era una pena que no pudieran cooperar. Con su ayuda, la implementación de su plan sería mucho más fluida. El asunto en el que me pediste ayuda ya lo he arreglado. Representantes de algunos de los principales grupos financieros del mundo ya le esperan en la sala de conferencias encriptada. Espero que pueda convencerlos. El Papa cambió de tema. Si el plan de Adrián salía bien, un Charles no podría afectar la situación general. Pero si el tipo seguía terco, entonces simplemente habría que lidiar con él. Los ojos de Adrián se iluminaron al oír esto y siguió al Papa a la sala de conferencias. Se trató de una conferencia con un canal cifrado de alto nivel. Ni siquiera los piratas informáticos más hábiles del mundo pudieron vulnerarlo en poco tiempo. Los magnates financieros de alto rango que aparecían en pantalla no mostraban sus verdaderos rostros, y sus voces también fueron procesadas especialmente. Incluso si se grabaran, no se podría demostrar que eran ellos. Este grupo de personas era extremadamente cauteloso, reacio a cederle influencia a otros. ¿Eres el mutante que escapó del grupo Rockefeller? Escuché que puedes curar enfermedades, regenerar miembros e incluso prolongar la vida. Una voz procesada fue la primera en hablar. Al ver a Adrián aparecer en pantalla, algunos representantes de alto nivel no pudieron contenerse. Que el Vaticano se atreviera a promocionar a Adrián de esta manera significaba que probablemente había algo de sustancia detrás. Y las habilidades mencionadas resultaron ser sus puntos débiles. Como las personas con menos dinero y poder del mundo, lo único que podía amenazarlas era la enfermedad y la esperanza de vida. Caballeros, por favor no se preocupen. El Vaticano se puso en contacto con todos ustedes, sin duda con la intención de cooperar. Todo lo mencionado anteriormente es cierto. Pueden encontrar la manera de verificarlo, y el Vaticano cooperará en cualquier momento. Adrián sonrió levemente, su tono tranquilo. No alteró su voz, ni siquiera temía que lo grabaran. Estaba aún más ansioso porque alguien lo promocionara gratis. ¿Qué quiere el Vaticano? Preguntó otra voz, con tono escrutador. Todos en esta posición no eran tontos. Que el Vaticano se esforzara tanto por contactarlos no era más que un intercambio de intereses. Mientras los intereses no entraran en conflicto y hubiera margen para la cooperación, valía la pena intentarlo. Lo que quiere el Vaticano es bastante simple. Dinero, influencia, estatus y apoyo. Adrián fue directo. La reconstrucción de lo extraordinario por parte del Vaticano requiere un enorme apoyo económico. Al mismo tiempo, todos deben reconocer el estatus internacional y la legitimidad del poder extraordinario del Vaticano. De ser necesario, espero que todos puedan emplear a los extraordinarios individuos del Vaticano para la seguridad. Finalmente, si se enfrentan a disputas internacionales que impliquen amenazas nacionales para el Vaticano, se necesitará su firme apoyo. Expuso claramente sus objetivos y de inmediato surgió un murmullo en la sala de conferencias. Estás pidiendo demasiado. ¿Intenta el Vaticano revivir la gloria de la Edad Media? ¿Gobernar el mundo con poder divino? Una voz fría habló. Alguien vio inmediatamente la ambición de Adrián. Y por seguridad, contratar gente del Vaticano, ¿no es básicamente confiarle nuestras vidas al Vaticano? Eso es absolutamente imposible. Otra voz añadió. Ante las condiciones que propuso Adrián, la mayoría de los presentes frunció el ceño. Algunas exigencias eran demasiado excesivas. No veían sinceridad. ¿Excesivo? Para nada. Prolongar la vida no es algo que se hace solo una vez. Mientras se mantenga una relación de cooperación con el Vaticano, este podrá brindarle servicios anualmente. La voz de Adrián permaneció tranquila. Hizo una pausa y luego continuó lanzando una condición tentadora. Además, si no te preocupa la seguridad del Vaticano, también puedes hacer arreglos para que subordinados de confianza vengan al Vaticano, y puedo otorgarles un poder extraordinario. Ante estas palabras, muchos en la sala de conferencias se quedaron sin aliento.
¿Cuántos soñaron con la inmortalidad y un poder extraordinario? ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, este año cumplo 85 años, ¿en qué estado puedes restaurar mi cuerpo? Una voz preguntó con entusiasmo. Una transacción única y un servicio de por vida, naturalmente, no son lo mismo. Ante la tentación de la longevidad, estaban dispuestos a hacer algunas concesiones. Y la idea de otorgar habilidades extraordinarias les iluminó aún más los ojos. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Ceremonia de sacrificio. Si quieres saberlo, ¿por qué no lo ves tú mismo? Solo viéndolo con tus propios ojos y experimentándolo en primera persona puedes darte cuenta de lo que realmente significa la transacción entre el Vaticano y tú, y si vale la pena. Y tranquilos, no os voy a poner una mano encima. Al fin y al cabo, todos sois figuras importantes del mundo, ¿no? Adrián expuso directamente sus preocupaciones. La tentación de la inmortalidad puede hacerlos dudar por un tiempo, pero cuando la muerte se acerca o sus cuerpos están a punto de rendirse, se convertirán en los jugadores más desesperados de este mundo, dispuestos a apostar todo por una oportunidad de vivir. Se trataba de un plan abierto. No tenía miedo de que estas personas no comerciaran con el Vaticano. Eres libre de inspeccionar todo el poder que ofrece el Vaticano, añadió Adrián, con expresión tranquila, sin rastro de preocupación. Lo consideraremos. Mientras las palabras caían, la reunión terminó y las señales se desconectaron. Las pantallas se oscurecieron una a una, hasta que solo quedó la sala de conferencias vacía. Estos viejos todavía le temen a la muerte. El Papa presenció todo el proceso y despreció su indecisión. No todo el mundo tiene una fe tan inquebrantable como tú, dispuesto a darlo todo por sus creencias, dijo Adrián con una sonrisa, sin mostrar signos de decepción. Vendrán, es solo cuestión de tiempo. Aunque el Papa se burlaba de ellos, también sabía que estas personas poseían casi la mitad de los recursos y la riqueza del mundo. Sin duda, eran los que más temían a la muerte, pues no soportaban desprenderse de la riqueza y el estatus que habían ganado con tanto esfuerzo. Así que el Papa no estaba preocupado. Tras la reunión, todo transcurrió según lo previsto. Adrián continuó entrenando a los únicos 4 santos de reserva en el Palacio Apostólico del Vaticano. Siempre que tenía tiempo libre, meditaba para mejorar su cultivo del cosmos. Con un horario razonable, Adrián también condensó una cantidad considerable de fuerza vital. Sin embargo, aquellos cautelosos viejos seguían sin moverse, como si la videoconferencia de hace un mes nunca hubiera ocurrido. Crujir, la puerta de la sala de meditación se abrió lentamente. Clarice permaneció en silencio en el umbral, con expresión respetuosa. ¿Qué pasa? Adrián estaba sentado con las piernas cruzadas, suspendido en el aire, con la colorida energía elemental arremolinándose a su alrededor, dándole una apariencia excepcionalmente sagrada. No abrió los ojos, solo preguntó débilmente. En circunstancias normales, nadie interrumpiría su meditación. Su eminencia, su santidad el Papa le está buscando. Escuché que algo sucedió, que involucra a un demonio de la dimensión del infierno. Clarice informó respetuosamente. Al oír la palabra demonio, Adrián abrió los ojos sorprendido. Interesante. Bajó las piernas cruzadas, sus pies tocaron ligeramente el suelo. No esperaba oír noticias de un demonio tan pronto. Adrián fue directamente a la habitación del Papa. La luz del sol se filtraba a través de la vidriera, proyectando coloridos dibujos sobre la antigua alfombra. ¿Estás aquí? La expresión ansiosa del Papa se calmó por completo al ver a Adrián. Escuché que hay noticias de un demonio. Adrián miró al Papa, esperando su respuesta. No estamos seguros de si es un demonio, pero se parece mucho. El Papa le entregó un documento a Adriano. Este es un informe detallado del incidente. Una de las víctimas era familiar de un sacerdote, y fue este quien descubrió la anomalía y la reportó al Vaticano. Adrián tomó el documento, en el que se registraban claramente todos los detalles y las fotografías del lugar. Iré a echar un vistazo. Adrián no lo dudó y aceptó la misión de inmediato. Bien. El Papa respiró aliviado y añadió con seriedad. Además, la dimensión del infierno es real. Si te encuentras con un demonio, debes tener cuidado. Claramente, en la comprensión del Papa, los incidentes extraños que involucraban demonios eran mucho más difíciles de manejar que las simples masacres. Lo entiendo, no te preocupes, Adrián tranquilizó suavemente al anciano. Al salir de la habitación del Papa, Adrián se dirigió directamente al campo de entrenamiento.
Sabis, prepárate. Vienes conmigo en una misión. Sí, su eminencia. La figura alta parecía algo tensa. Claramente, Sabis estaba algo nervioso. Seguía siendo el sistema de transporte especial del Vaticano. Sin embargo, esta misión no estaba muy lejos, en un país vecino, así que no hubo necesidad de trámites complejos. Gracias a los preparativos del Vaticano, tuvieron luz verde en todo momento, llegando al lugar del incidente en 3 horas. En cuanto Adrián entró en la ciudad, notó algo inusual. Un ligero olor a azufre llenó el aire, y una fuerte aura demoníaca cubrió toda la ciudad, provocando escalofríos. Claramente, alguien estaba realizando un sacrificio deliberadamente, intentando invocar a un demonio de la dimensión del infierno. Interesante, incluso hay seguidores de la dimensión infernal, murmuró Adrián para sí mismo. Aunque la Tierra estaba envuelta por la gran formación de Visanti, aislando el contacto directo entre la dimensión real y otras dimensiones, no estaba completamente libre de lagunas. Mefisto, uno de los señores de la dimensión infernal, se proyectaba con frecuencia para causar problemas en la Tierra. Sin embargo, era claramente imposible proyectar fuerzas más poderosas. Si el anciano se alarmaba, incluso dentro de la dimensión del infierno, Mefisto se sentiría acosado. Si saliera de la dimensión del infierno, sería severamente golpeado por el anciano. Ese fue el glorioso registro que el anciano había forjado durante cientos de años. Así que, en general, a menos que hubiera un evento importante, incluso un señor de la dimensión no invadiría fácilmente la Tierra, a pesar de que la Tierra era un nexo de realidad y dimensiones. Adrián también quería saber qué demonio se había atrevido a ser tan audaz como para causar problemas justo debajo de las narices del anciano. ¿Podría ser uno de los 7 grandes monarcas? Sin más demora, Adrián y Sabis llegaron rápidamente a una de las escenas del crimen, donde fue asesinado el pariente del sacerdote. ¿Quiénes son?, preguntó con cierta vacilación la policía que acordonaba la zona al ver la vestimenta de Adrián y Sabis. Somos del Vaticano, responsables de manejar este caso. Por favor, abran paso. Adrián asintió en señal de reconocimiento. Al saber que eran del Vaticano, la policía no les impidió entrar. La escena del crimen estaba rodeada por cinta policial amarilla, y el aire aún olía ligeramente a sangre y a descomposición. ¿Es su excelencia el comandante de la Legión? Un sacerdote se acercó cautelosamente a Adrián, con expresión respetuosa pero inquieta. Recientemente había recibido una respuesta del Vaticano, indicando que el comandante de la Legión Santa de la Estrella se encargaría personalmente del asunto. Era el oficial de mayor rango del Departamento Armado del Vaticano, lo que dejó al sacerdote algo abrumado. Soy yo. ¿Es usted familiar de la víctima? Por favor, explíqueme la situación básica. La mirada de Adrián recorrió la escena. Entendido, Su Excelencia el comandante de la Legión. El sacerdote compartió de inmediato todo lo que sabía. La víctima era el tío abuelo de la esposa de mi hermano menor, también un entusiasta de la teología. Solía disfrutar estudiando teología y tenía cierto conocimiento de varios sistemas divinos, especialmente de la dimensión infernal. El sacerdote hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa. Pero según la familia, desde hacía una semana, su estado era claramente anormal, como si se hubiera convertido en otra persona, murmurando constantemente sobre algún ritual, algún sacrificio. En ese momento, no le prestaron atención, pensando que había vuelto a descubrir algún texto teológico perdido. Pero inesperadamente, hace 2 días, murió. La voz del sacerdote se hizo más grave. Sufrió una muerte trágica. Le vaciaron los órganos internos, los colocaron según una formación desconocida y su cuerpo fue colocado en el centro del círculo mágico. Este es un ritual de sacrificio desconocido, y no pude soportarlo, así que lo reporté al Vaticano. Adrián escuchó en silencio, observando la escena con la mirada. Manchas de sangre roja oscura permanecían en el suelo, delineando un símbolo extraño, y el aura demoníaca en el aire se intensificaba. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. El Santum Santorum, hechicero. Entiendo. Deberías regresar y descansar. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. El Vaticano se ocupará de este asunto. Al oír esto, Adrián asintió levemente, observando al pálido sacerdote alejarse tambaleándose. Solo él y Sabis permanecieron en la escena del crimen. Sabis se acercó cautelosamente medio paso y bajó la voz para preguntar. Su eminencia, ¿realmente existen los demonios en este mundo?
En sus ojos había un rastro de miedo manifiesto, pero también un destello de emoción. ¿Podría la legendaria dimensión del infierno ser también real? Adrián no respondió de inmediato. Examinó la escena del crimen. Un ligero olor a azufre aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a velas y madera vieja. Lo que realmente quieres preguntar es si el cielo también existe, ¿verdad? Adrián giró la cabeza, adivinando los pensamientos del chico. Sabis sonrió avergonzado, mientras sus dedos frotaban inconscientemente el emblema sagrado que colgaba de su pecho. La dimensión del infierno existe, la voz de Adrián era tranquila pero tenía un peso innegable. Y es un lugar extremadamente peligroso. No tengas ninguna curiosidad por la dimensión del infierno, Sabis. Hizo una pausa y suavizó un poco el tono. En cuanto al cielo, mientras creas, existe. No le dijo a Sabis que el cielo había permanecido en silencio durante muchos años. La luz en este mundo se desvanecía gradualmente, suprimida por la oscuridad cada vez más extendida. Ya sea entre los dioses antiguos, los celestiales o las entidades abstractas, era difícil encontrar dioses que representaran la luz. Sin más palabras, Adrián se giró y comenzó a inspeccionar minuciosamente la escena. Un extraño símbolo estaba dibujado en el suelo, compuesto de complejas líneas geométricas y texto indescifrable, con manchas de sangre seca de color rojo oscuro en el centro. Frunció el ceño levemente. Habiendo despertado recientemente sus recuerdos, su comprensión de los registros del Vaticano relacionados con la dimensión del infierno era limitada, y este símbolo estaba más allá de su comprensión. Fotografíelo y envíelo de vuelta al Vaticano. Que averigüen a qué demonio pertenece este símbolo. Adrián instruyó. Sabis obedeció de inmediato y sacó un equipo especializado para fotografiarlo desde múltiples ángulos. Aunque no pudo identificar el origen del símbolo, pudo sentir el aura poderosa que emanaba del aire. Adrián estimó en secreto que si la verdadera forma de este demonio estaba en la dimensión del infierno, probablemente poseería una fuerza del nivel del Padre del Cielo. Una potencia así sería considerada de primer nivel incluso en la vasta dimensión de la realidad. No me extraña que se atreva a causar problemas tan abiertamente, murmuró Adrián para sí mismo. En ese momento, su mirada se fijó en un atuendo familiar. Un hombre con una capa y un colgante arcano en el pecho permanecía en silencio en las sombras más allá del cordón, como si se fusionara con la oscuridad circundante. Entra y echa un vistazo, amigo, dijo Adrián en esa dirección. El hombre en las sombras se sobresaltó visiblemente, luego salió lentamente de la oscuridad, revelando un rostro claramente definido. ¿Me estás hablando a mí?, preguntó con cierta sorpresa, con la mirada escrutadora. ¿Quién más? ¿No es el Santum Santorum específicamente para manejar este tipo de asuntos? Adrián sonrió débilmente. Al oír esto, la sorpresa del hombre se profundizó, pero rápidamente recuperó la compostura. No esperaba que el comandante de la Legión Santa Estelar del Vaticano supiera del Santa Santorum, dijo mientras cruzaba con elegancia el cordón y se acercaba a Adrián y Sabis. Su mirada se fijó de inmediato en el símbolo en el suelo. ¿Cómo es? ¿Puedes identificar cuál es? Adrián preguntó. El hechicero contempló el símbolo y la formación en el suelo, frunciendo aún más el ceño. Un viejo amigo. Finalmente suspiró. Es muy persistente, ¿verdad? En ese momento, el dispositivo de Sabis emitió un pitido. Su eminencia, el Vaticano ha enviado información. Es Balak, el duque de las serpientes, uno de los 72 pilares de Salomón. Escaneó rápidamente los datos y su voz se elevó involuntariamente. ¿Los 72 pilares de Salomón? Adrián arqueó una ceja. Con razón poseía la fuerza del Padre del Cielo. Los más fuertes entre los 72 pilares de Salomón incluso poseían un poder de combate de nivel divino, lo que los convertía en potencias incluso dentro de la dimensión del infierno. La dimensión del infierno es la más singular de todas las dimensiones, formada por una división infinita, donde casi todos los dioses del infierno de varios panteones pueden reclamar un lugar, y los 72 pilares de Salomón están definitivamente entre los mejores. Exactamente, es él, confirmó el hechicero asintiendo. Ha estado en silencio durante mucho tiempo desde que lo enviamos de regreso a la dimensión del infierno la última vez. Balak es un demonio bastante problemático, con una obsesión extraordinaria con la dimensión de la realidad. Su tono revelaba una sensación de gravedad. Pero con la gran formación de Visanti, ¿cómo podría sortearla y descender directamente a la dimensión de la realidad?, preguntó Adrián. La gran formación de Visanti usa la Tierra como vehículo, construyendo protección mediante 3 santuarios.
Ni siquiera alguien como Dormammu, el señor de la dimensión oscura, pudo abrirse paso con fuerza, y Mephisto solo pudo enviar una proyección. ¿Cómo pudo Balak descender a la realidad con un simple ritual? ¿De verdad sabes de la gran formación de Visanti? El hechicero se sorprendió de nuevo. Aunque no era un secreto, pocos fuera del Santa Santorum lo sabían, y el conocimiento del Vaticano al respecto debería ser bastante limitado. En realidad, hay un malentendido, explicó el hechicero. La gran formación en sí no es inexpugnable. De lo contrario, el Santa Santorum no necesitaría protegerla constantemente. No sería difícil para esos dioses demoníacos destruir una gran formación desprotegida. El verdadero propósito de la gran formación es, primero, aislar la dimensión de la realidad de otras dimensiones, evitando el acoso constante de demonios más débiles. Y segundo, debilitar el poder de entidades extremadamente fuertes. Señaló el patrón ritual en el suelo. Por ejemplo, este duque de las serpientes, Balak, cuya verdadera forma en la dimensión infernal definitivamente posee el poder del Padre del Cielo. Pero tras descender con la ayuda de un ritual, incluso yo podría luchar contra él. La gran formación de Visanti nunca es todopoderosa. Adrián lo pensó. De hecho, en varios universos paralelos, la Tierra había sido invadida por dioses demoníacos muchas veces, y los incidentes de contrabando de demonios también eran frecuentes. La gran formación de Visanti sirvió más como filtro y mecanismo de debilitamiento. Los verdaderos guardianes siempre habían sido los hechiceros supremos. Tras la muerte del anciano, la gran formación incluso fue destruida por los seguidores de Dormammu. Si no hubiera sido por el Doctor Strange empuñando la gema del tiempo, la Tierra habría caído hace mucho tiempo. En cuanto a entidades como Chthon, el dios del inframundo, y Set, el gran destructor, su poder incluso superaba al de Visanti, y la gran formación les imponía restricciones limitadas. Lo que realmente los limitaba era la madre tierra Gea y los devoradores de dioses que dormitaban en la dimensión de la realidad. Al pensar en esto, Adrián de repente comprendió. Llegamos un paso demasiado tarde. Ya ha descendido a la dimensión de la realidad mediante el ritual. Es probable que esta sea una batalla feroz. La voz del hechicero sacó a Adrián de sus pensamientos. Adrián observó el símbolo en el suelo, que parecía seguir retorciéndose sutilmente, y ordenó con calma. Ya que el ritual está aquí, sin duda descenderá en este lugar. Podemos esperarlo. Sabis, notifica la evacuación de los residentes cercanos. Sí, su eminencia. Sabis se dio cuenta de la gravedad de la situación e inmediatamente se puso en contacto con el Vaticano. Adrián no depositó todas sus esperanzas en el Santa Santorum. Dado que el Vaticano había decidido regresar al mundo extraordinario, era inevitable que se enfrentaran a la dimensión infernal en el futuro. Además, él mismo tenía un fuerte interés investigativo en los dioses demoníacos dimensionales. De lo contrario, no se habría esforzado tanto en buscar fragmentos del Darkhold. Ahora que tenía la oportunidad de experimentar personalmente el poder de la dimensión infernal, naturalmente no la desaprovecharía. La eficiencia del Vaticano era increíblemente alta y pronto los sonidos de evacuación se pudieron escuchar en la distancia. ¿No tienes miedo de causar pánico al hacer esto? Sabes que en esta era, la existencia de demonios y dioses ha sido infinitamente minimizada. El hechicero miró a Adrián con cierta sorpresa. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Duque de las serpientes, Balak. Eso es exactamente lo que quiero. Los labios de Adrián se curvaron en una sonrisa, y sus ojos brillaron con un destello penetrante. Balak, uno de los 72 dioses demoníacos, tenía una reputación impresionante y poderosa. Justo el oponente que necesitaba. Actualmente, la relación entre mutantes y humanos se estaba volviendo cada vez más tensa, llena de sospechas y antagonismo mutuos. Pero ¿y si surgiera una amenaza infernal? Cuando los humanos se enfrentaran a demonios indetenibles con armas tecnológicas, ¿seguirían temiendo a los mutantes con tanta insistencia? Las armas humanas podrían ser capaces de suprimir el gen X, pero contra verdaderos demonios infernales, su efectividad probablemente sería mínima. Sabis, graba bien la escena. No necesitas participar en esta batalla. Adrián estiró los hombros y el cuello, y un espíritu de lucha largamente latente se encendió en sus ojos. Entendido, Su Excelencia. Sabis se sobresaltó al principio, pero luego asintió con seriedad. Una batalla que involucrara a un dios demonio definitivamente estaba más allá de su capacidad de intervenir.
Si solo se tratara de demonios de bajo nivel, podría tener una oportunidad con sus habilidades de mejora física, pero enfrentarse a alguien como Balak, incluso si no estaba en su forma completa, estaba mucho más allá de lo que podía manejar. El hechicero del Santun Santorum miró profundamente a Adrián y no pudo evitar recordar lo que el anciano había dicho una vez. La aparición de Adrián sería una transformación para esta era y una ayuda indispensable. Como era de esperar del hechicero supremo anciano, reflexionó en silencio. Desde su primer encuentro con Adrián, reconoció su extraordinaria esencia. Bajo ese exterior impecable se escondía un poder que incluso lo hacía temblar. No eran solo habilidades mutantes, sino una energía profunda, vasta y antigua, como un mar de estrellas. Como un gran hechicero que había luchado durante mucho tiempo en el frente contra dioses demoníacos dimensionales, con un estatus solo superado por el anciano, confió en su intuición. Mientras el personal circundante era completamente evacuado, el conjunto de sangre en el suelo se retorció de repente, los patrones del conjunto se retorcían y brillaban como carne, emitiendo un zumbido inquietante. Zumbido. Un pilar de luz de color rojo sangre se disparó repentinamente hacia el cielo, tiñendo la oscura noche de color carmesí. ¿Qué es eso? La multitud, ya evacuada a decenas de kilómetros de distancia, aún podía ver con claridad la aterradora luz. Solo entonces, muchos se dieron cuenta tardíamente de lo cerca que habían estado del peligro. Algunos sacaron frenéticamente sus cámaras, tratando de grabar esa vista inimaginable. No solo eso, sino que varios lugares previamente afectados también se iluminaron simultáneamente con una luz roja como la sangre. La luz se extendió y se conectó por la tierra como un ser vivo, formando finalmente varios portales rojos como la sangre. Una aura densa de infierno emanaba de ellos, llevando el olor a azufre y destrucción. Estrépito. Junto con el sonido chirriante de las escamas frotándose contra el suelo y un rugido ensordecedor, dos feroces cabezas de dragón emergieron abruptamente de la puerta de sangre más grande. Sobre el lomo del dragón estaba sentado una entidad con dos alas y la apariencia de un niño. El duque de las serpientes, Balak, había descendido oficialmente. El gran hechicero estaba en alerta máxima, con expresión seria. Había llegado demasiado tarde. Ni siquiera destruyendo este nodo ahora podría evitar el descenso de Balak. El cliché de simplemente destruir parte de un conjunto para interrumpir un ritual, como se ve en películas y series, era pura fantasía en la realidad. El sacrificio se había realizado, el ritual se había completado. Destruir el gran conjunto ahora era demasiado tarde. Aura impresionante. Adrián permaneció inmóvil, con la mirada fija en la enorme criatura serpenteante. Su túnica ondeaba con los fuertes vientos provocados por el rugido del dragón de dos cabezas. Zumbido. El cosmo de Adrián empezó a arder. El cielo rojo sangre pareció desgarrarse por una fuerza invisible, y la brillante luz de las estrellas lo cubrió. La atmósfera originalmente inquietante y opresiva fue reemplazada por una aura sagrada y magnífica. El poder de las estrellas envolvió este mundo como una marea. Muro de cristal. Adrián extendió los brazos y una luz dorada se disparó desde el suelo. Dado que había determinado el alcance de descenso de Balak, naturalmente no se quedaría de brazos cruzados. Incluso si el oponente no fuera una entidad del nivel del Padre del Cielo, permitirle actuar sin restricciones destruiría ciudades a cientos de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Había que recordar que incluso alguien como Magneto, que aún no había alcanzado el nivel de Padre del Cielo, una vez casi cambió el campo magnético global, poniendo en peligro a todo el planeta. Una pared de energía cristalina se extendió rápidamente desde las palmas de Adrián, envolviendo instantáneamente todo el conjunto de sangre. Esto es. El gran hechicero, de pie detrás de Adrián, contrajo las pupilas. Su intuición no estaba equivocada. Dentro del cuerpo y el alma de este hombre, realmente había un universo. Sabis, además, contemplaba la escena ante él con ojos fervientes, incapaz de contener su emoción. Esto fue un milagro. Solo ahora se dio cuenta realmente de lo que significaba el poder del cosmo, en el que Adrián siempre había enfatizado. ¿Eres tú otra vez? Hechiceros del Santun Santorum. Balak notó de inmediato la figura de túnica azul detrás de Adrián, y sus ojos se llenaron de furia y asco. El Santun Santorum lo había expulsado más de una vez, y no esperaba encontrarse de nuevo con su antiguo némesis en este descenso. Balak, tu ambición de invadir la dimensión de la realidad está destinada a ser destrozada. El hechicero dio un paso adelante con voz firme. El anciano no está aquí. Con un solo gran hechicero como tú, ¿quién podrá detenerme?
Balak mostró una sonrisa inocente y pueril. Si no fuera por el dragón demonio de 2 cabezas debajo de él que emitía un aura aterradora, nadie podría asociar esta cara con un demonio. Demasiadas tonterías. Adrián no se molestó en malgastar más palabras con este dios demonio. El suelo bajo sus pies se quebró violentamente, y su figura salió disparada hacia Balak como una bala de cañón a velocidad supersónica. Buscando la muerte. La mirada de Balak se agudizó. ¿Un simple mortal se atrevía a acercarse a él en combate cuerpo a cuerpo? Incluso si no hubiera descendido en su verdadera forma, no toleraría semejante insulto. Auge. Las dos figuras, de tamaño muy diferente, chocaron violentamente. Una onda expansiva visible se extendió violentamente en todas direcciones. Una tormenta estalló dentro del muro de cristal, y los árboles y los edificios restantes quedaron destrozados en un abrir y cerrar de ojos. Un desastre natural. Esto es un desastre natural, murmuró Sabis, observando la escena destructiva dentro del muro. La multitud evacuada a lo lejos también presenció con claridad el deslumbrante juego de luces y sombras en el cielo, como un arco iris. Cada colisión desató un huracán. Si Adrián no hubiera instalado el muro de cristal de antemano, incluso retirándose decenas de kilómetros, no habrían escapado de las consecuencias. Rugido. El dragón bicéfalo de Balak emitió un grito doloroso, sus escamas se rompieron poco a poco, sangrando profusamente. El niño en su lomo sangraba por los ojos. En este combate cuerpo a cuerpo, había caído en desventaja. Balak no pudo aceptarlo. Innumerables sombras serpentinas aparecieron repentinamente en el cielo, silbando y arremolinándose hacia Adrián como una lluvia torrencial. El descenso de 10.000 serpientes, la mera visión bastaba para infundir miedo en cualquiera. La expresión de Adrián permaneció serena. Los mapas estelares giraban en el cielo, y las 88 constelaciones brillaban con fuerza. Finalmente, el mapa estelar de Géminis colgaba en lo alto. Lentamente, empujó las manos hacia adelante, con las palmas enfrentadas. Aunque apenas estaba en la etapa inicial de sexto sentido, lejos de desplegar todo su poder, fue más que suficiente para derrotar a Balak. Varios orbes de luz brillantes, como estrellas, se condensaron y explotaron entre sus palmas. Explosión galáctica. La mayor técnica de Géminis, reaparece aquí. Una luz y un calor extremos surgieron, como si una galaxia se estuviera derrumbando, un torrente destructivo de energía arrasando con todo. Maldita sea. El rostro de Balak cambió drásticamente. El torrente de 10.000 serpientes se evaporó al instante ante la luz de las estrellas, y el avatar en el que había descendido también empezó a agrietarse. Había subestimado por completo a este oponente aparentemente mortal, que en realidad podía enfrentarlo de frente con puro poder. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Victoria. Para capítulos iniciales o adicionales. Patreon.com/ScoldayHawks. Ya más de 30 capítulos actualizados, más actualizaciones diarias. Un torrente de luz estelar, como estrellas en explosión, surgió y barrió todo, vaporizando todo a su paso. Imposible. ¿Cómo puede un mortal poseer tal poder? El rostro infantil de Balak se retorció por la sorpresa y la furia, casi incapaz de mantener su forma original. Él observó todo lo que tenía delante con incredulidad. Para este descenso había hecho muchos preparativos. Usando su propio poder primordial como guía, sacrificando ofrendas cuidadosamente seleccionadas, e incluso a un gran costo, desatando un poder mucho más allá de lo que una proyección normal podría soportar. Pero ahora, un simple mortal lo estaba empujando hacia atrás, paso a paso. No había ni un rastro de aura divina o abisal en su oponente. Era puramente mortal, pero tan formidable. En su extrema furia, Balak dejó escapar un rugido que resonó en los cielos y la tierra, concentrando completamente su poder demoníaco restante para construir una barrera oscura cubierta de runas frente a él. El torrente estelar se estrellaba continuamente contra este baluarte, creando rugidos ensordecedores. El dragón de 2 cabezas bajo él gemía sin cesar. Sus escamas, antaño indestructibles, se habían roto hacía tiempo y ahora se habían convertido en una debilidad fatal. Incluso unos pocos rayos de luz de estrellas que lo rozaban fueron suficientes para destrozar grandes porciones del cuerpo del dragón, revelando carne carbonizada. Auge. Otra violenta explosión estalló en el aire, la aterradora descarga de energía incluso provocó que la pared de cristal que Adrián había colocado antes se distorsionara violentamente y su superficie se ondulara. Maldita sea. ¿Puede todavía aguantar?
El rostro del hechicero del Santum Santorum palideció mientras murmuraba para sí mismo. Sabía que si las secuelas de una batalla tan grande lo tomaban desprevenido, incluso él tendría dificultades para sobrevivir. Sin demora, rápidamente formó sellos con las manos, y un círculo mágico de color amarillo anaranjado se expandió desde sus palmas, reforzando desesperadamente la barrera de cristal casi destrozada. Sabis, de pie junto a él, temblaba de pies a cabeza, casi incapaz de sostener su cámara. Era el miedo más instintivo de la vida ante un poder que la superaba por completo. Además, era apenas un adolescente, de apenas 12 años, y nunca había presenciado de primera mano una escena tan apocalíptica. Retumbar, la energía, sin salida, finalmente impactó la tierra. Centrada en el campo de batalla, el suelo a decenas de kilómetros a la redonda comenzó a temblar violentamente, como si hubiera estallado un terremoto de gran intensidad. Las multitudes y los vehículos que aún no se habían retirado, aunque se encontraban fuera de la zona de combate, se vieron obligados a detenerse por este temblor cataclísmico. Varios camiones que transportaban personal y suministros frenaron bruscamente ante la sacudida, los pasajeros entraron en pánico y muchos no pudieron evitar gritar alarmados. El día del juicio final, ha llegado el día del juicio final. Inmediatamente después, fueron testigos de lo que significaba que la tierra fuera destrozada. Fisuras sin fondo se extendían rápidamente desde lejos, expandiéndose salvajemente como una telaraña. Uno o dos vehículos incluso se detuvieron justo al borde de un abismo recién formado, a solo un par de metros de precipitarse al abismo. El alivio de sobrevivir a un desastre mezclado con un miedo aún más profundo en el corazón de todos. Dentro de la pared de cristal, las réplicas de energía se desvanecieron gradualmente. La túnica blanca de Adrián con adornos dorados resultó gravemente dañada en la feroz batalla, la ropa de la parte superior del cuerpo quedó completamente rasgada, revelando un físico bien definido rebosante de poder impactante. Las telas mortales realmente no pueden soportar este nivel de confrontación, la elaboración de los tejidos debe estar en la agenda. Él frunció el ceño ligeramente. Aunque su fuerza física actual era suficiente para la batalla actual, una vez que se encontrara con enfrentamientos de mayor intensidad, su defensa actual aún sería insuficiente. Una tela que pudiera resonar perfectamente con su cosmo definitivamente se convertiría en una protección crucial. Mortal. El rugido de Balak sonó de nuevo, la onda de sonido transportaba poder mágico dispersando el humo y el polvo circundantes. Innumerables piedras destrozadas flotaron hacia arriba y luego, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible, se dispararon hacia Adrián. Pero al acercarse a su cuerpo, se desintegraron en innumerables puntos de luz atómica, desvaneciéndose silenciosamente. Rabia incompetente. El tono de Adrián era tranquilo. En comparación con su propia ropa simplemente dañada, la apariencia de Balak era totalmente miserable. El dragón de dos cabezas debajo de él estaba en su último aliento, un ala del dragón completamente rota y la otra reducida a meros restos. Y el cuerpo principal infantil del demonio estaba cubierto de sangre, la sangre demoníaca brotaba continuamente de sus heridas, goteando sobre el suelo con sonidos silbantes corrosivos. Muy bien. Aunque eso signifique sacrificar esta encarnación, te arrastraré al infierno. Balak se rió con extrema furia. Entre los dos cuernos en su cabeza, un poder mágico oscuro que paralizaba el corazón comenzó a acumularse. La alta compresión de energía incluso hizo que la luz circundante se distorsionara. Una vez que caigas en mis dominios, tengo 1000 maneras de hacerte llorar por la eternidad. ¿Es esta tu última carta de triunfo? Adrián se quitó casualmente los restos ya destrozados de su túnica de la cintura, y su figura de repente se volvió borrosa. Él nunca fue del tipo que se queda parado esperando que su oponente realice un gran movimiento. Piérdase. Balak, igualmente experimentado en combate, no dudó en detonar al dragón bicéfalo moribundo que se encontraba bajo él. La inmensa energía de carne y hueso se transformó en una barrera carmesí que protegió todo su cuerpo. Esta fue su desesperada defensa final. ¡Bang! 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 Una serie de golpes fuertes y continuos sonaron casi simultáneamente. La presión del puño de Adrián, como meteoritos, impactó contra la barrera color sangre. Cada golpe la hacía vibrar violentamente y se agrietó. Morir. Balak chilló, y la energía destructiva condensada entre sus cuernos finalmente estalló. Un torrente de poder mágico, negro mezclado con patrones carmesí, salió disparado, moviéndose a una velocidad inimaginable. Sin embargo, Adrián no lo esquivó.
Detrás de él, el mapa estelar de Virgo se iluminó de repente y una brillante luz dorada emergió del vacío. Inamovible. Su voz profunda parecía tener el poder de un decreto. La mayor técnica defensiva de Virgo se desplegó entonces. Una pared de luz dorada, rebosante de innumerables símbolos sánscritos, apareció majestuosamente ante él, recibiendo constantemente el poder mágico demoníaco capaz de aniquilar una ciudad. Vidyaraja. Cuando Adrián volvió a hablar, la pared de luz dorada estalló con un resplandor aún más intenso y brillante. No solo proporcionó una defensa perfecta, sino que también rebotó por completo el poder del oponente, incluso con mayor fuerza que antes bajo la amplificación de su cosmo. No, ¿cómo es esto posible? Las pupilas de Balak se contrajeron de repente, y la ferocidad de su rostro fue reemplazada por completo por la conmoción y la incomprensión. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser completamente absorbido por el torrente de poder mágico que había liberado, solo para que éste regresara con el doble de fuerza. Su encarnación se desmoronó poco a poco, hasta desvanecerse finalmente sin dejar rastro en un destello cegador de luz. El torrente no se detuvo y siguió avanzando hacia el cielo, atravesando la pared de cristal, que había perdido el poder de Adrián para sostenerla, y finalmente desapareciendo entre las nubes. Una aterradora tormenta de energía se extendió a gran altitud, despejando instantáneamente las densas nubes oscuras originales, revelando un cielo despejado. Esta inusual erupción energética fue captada casi simultáneamente por agencias de monitoreo y observatorios en varios países importantes alrededor del mundo. ¿Una explosión de esta magnitud es una prueba nuclear? Lecturas de energía anormales. Fuente desconocida. Muchos departamentos de inteligencia cayeron inmediatamente en un estado de tensión y sospecha. Realmente eres imprudente. El hechicero del Santum Santorum observó la figura de Adrián y exhaló un largo suspiro de alivio. Naturalmente, comprendió el razonamiento detrás de su último acto de dirigir esa energía destructiva hacia el cielo. Aunque no era un mutante, como uno de los hechiceros que custodiaban la Tierra, era muy consciente de la difícil situación actual de los mutantes. Una victoria contra un demonio mítico, un poderoso mutante capaz de enfrentarse directamente a un señor abisal. Esto definitivamente se convertiría en la moneda de cambio más poderosa para cambiar las mentes de ciertos altos mandos. Además, Adrián no le parecía peligroso, e incluso el hechicero supremo anciano lo aprobaba tácitamente. Esto significaba que su existencia no pondría en peligro la supervivencia de este mundo. Pensando en esto, caminó hacia Adrián y le dio una palmadita en el hombro. Si tienes la oportunidad, ¿por qué no visitas Kamartaj? Creo que el supremo anciano hechicero también estaría dispuesto a conocerte. Después de hablar, deslizó su anillo de onda, abrió un portal brillante y entró en él, desapareciendo. El Santum Santorum no necesitaba honores mundanos. La gloria de esta batalla, que fuera para Adrián y aquellos que la necesitaban. Muestra algunos de Power Stones. Próximo capítulo adicional con 200 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Mito. Tormenta. Para capítulos iniciales o adicionales. Patreon.com/ScoldayHawks. Ya más de 30 capítulos actualizados más actualizaciones diarias. Su santidad, ¿se encuentra bien? Tan pronto como el hechicero del Santum Santorum se fue, Savis rápidamente dio un paso adelante, su tono lleno de evidente preocupación. Miró a Adrián, quien, a pesar de su túnica rota y su torso desnudo, se mantenía erguido, con el ceño fruncido por un frío posterior a la batalla que solo intensificaba el aura imponente en su hermoso rostro. El rostro de Savis palideció y su respiración se entrecortó, intimidado por esa presencia invisible. Adrián respiró hondo, controlando lentamente su poder disperso. Apenas había comenzado a recultivar su cosmo, y, debido a las diferentes reglas de este mundo en comparación con el anterior, aún no había alcanzado el control total sobre su poder. Especialmente después de batallas de alta intensidad, su creciente cosmo se desbordaría sutilmente sin control. En este mundo, sin el refuerzo de los dioses, el poder desatado por su cosmo interior fue mucho más allá del de su vida anterior. A pesar de que solo se había recuperado hasta la etapa inicial del sexto sentido, su comprensión de un reino casi divino de su vida pasada, combinado con el control elemental que obtuvo en esta vida, significaba que su poder de combate mostrado todavía era impactante. El radio de tierra de 6 millas bajo sus pies se había convertido en tierra quemada, surcada por valles de grietas, como enormes bocas abisales. Y esto después de haber debilitado significativamente el impacto desplegando muros de cristal con antelación.
Semejante poder destructivo, si se desatara en la tierra de su vida anterior, que estaba reforzada por capas de leyes divinas, ni siquiera podría ser logrado por 3 santos dorados combinando su exclamación de Atenea. ¿Están todos los vídeos grabados? Preguntó Adrián con voz firme, como si la intensa batalla que acababa de librar fuera solo un entrenamiento rutinario. Sí, todo ha sido grabado. Es solo que, el impacto energético de la escena era demasiado fuerte, por lo que muchas de las imágenes podrían no ser lo suficientemente claras. Sabis respondió rápidamente y respetuosamente, levantando ligeramente la cámara en su mano. Después de la batalla de hoy, Adrián no era menos que un dios a sus ojos. Ese era el duque Balak de las serpientes, uno de los 72 pilares de Salomón registrados en las escrituras divinas, un hombre de inmenso renombre. Sin embargo, fue derrotado directamente por Adrián y obligado a regresar al infierno. ¿Era esto algo que un humano podría lograr? Está bien, con tener un récord es suficiente. El resto lo completarán otros por nosotros. Adrián dijo con calma. Dirigió su golpe final al cielo intencionalmente, lo cual no fue en vano. En ese momento, los altos mandos de muchas grandes potencias mundiales probablemente ya estaban sumidos en el caos. Las cosas fueron exactamente como él esperaba. En Estados Unidos, en un centro de inteligencia subterráneo altamente vigilado, la atmósfera en la sala de conferencias era pesada, con personal de alto rango de varios niveles sentados a ambos lados de una mesa larga, todos los ojos enfocados en el jefe del departamento de inteligencia. Díganos, ¿cuál es exactamente la situación? Preguntó con voz profunda un hombre de traje oscuro, sentado a la cabecera de la mesa. Señor, este es el resumen de inteligencia de emergencia. El jefe distribuyó los documentos que tenía en la mano a todos los presentes. El incidente ocurrió en un pequeño pueblo con una población permanente de más de 2000 personas. Hace varios días, se produjo allí un caso extremadamente sangriento, presuntamente relacionado con un ritual sacrificial maligno, tras el cual los residentes comenzaron a mudarse gradualmente. Hace aproximadamente un día, el Vaticano intervino, con el comandante de la recién formada Legión Santa Estelar a cargo. Hace 5 horas, el Vaticano inició la evacuación de emergencia de los residentes restantes del pueblo. Y hace aproximadamente una hora, la región detectó una explosión de energía anormalmente masiva, con un nivel de producción equivalente, extremadamente alto. El jefe hizo una pausa y luego agregó. Entonces, nuestra evaluación preliminar es que este incidente está muy probablemente relacionado con la operación de exorcismo de demonios del Vaticano. ¿Quieres decir que semejante alboroto tan increíble, fue solo porque estaban exorcizando demonios? El tono del hombre que presidía la mesa estaba lleno de dudas, y era evidente que le resultaba difícil aceptar esa explicación. Por el momento, todavía es especulación. Se está recopilando información detallada. En ese momento, un joven oficial de inteligencia llamó a la puerta y entró, caminó rápidamente hacia el jefe, le entregó una computadora portátil y susurró algunas palabras de intieme. La expresión del jefe cambió ligeramente y rápidamente realizó algunas operaciones. Todos, por favor, echen un vistazo a esto. Un video borroso y tembloroso comenzó a reproducirse en la pantalla gigante. Era exactamente la escena de Adrián y Balak chocando en el aire. La luz de las estrellas se encendió, la energía demoníaca se elevó y el dragón de 2 cabezas rugió lastimeramente. Incluso con la mala calidad de la imagen, la colisión devastadora penetró la pantalla, conmocionando a todos los espectadores. Estos son segmentos filmados desde diferentes ángulos por nuestro personal de campo más cercano y los residentes evacuados, simplemente transmitidos a través de la red segura. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral. Después de un largo rato, el hombre a la cabecera de la mesa se frotó las sienes con la voz ronca. Envíen inmediatamente una investigación formal al Vaticano. Necesitamos una explicación. No solo los Estados Unidos, sino también varias grandes potencias mundiales hicieron cola como copos de nieve para investigar al Vaticano, todas apuntando al Vaticano y exigiendo la verdad sobre este incidente. Los magnates de la capital con los que el Papa se había puesto en contacto anteriormente también se enteraron de la situación y llamaron a la puerta, pero el Papa los rechazó. Afirmó que se dará una respuesta unificada. Haber causado tal conmoción, en lo más profundo del Vaticano, el Papa colgó el teléfono con una mezcla de preocupación y conmoción en el rostro. Acababa de hablar con Adrián, confirmando que estaba ileso, pero la agitación en su corazón no se había calmado. Partió inmediatamente, acompañado de un grupo de cardenales, hacia el campo de entrenamiento del santo.
Después de que terminó la batalla y se hicieron algunos arreglos, Adrián, llevándose a Sabis con él, voló directamente de regreso al Vaticano a velocidad supersónica, sin quedarse en el lugar de la batalla. En el campo de entrenamiento de los Santos, Adrián ya se había cambiado de ropa y estaba esperando tranquilamente la llegada del Papa. Adrián. Me alegra que estés bien, están llegando consultas de varios países. ¿Qué pasó exactamente? El Papa se apresuró a avanzar, con un tono que era al mismo tiempo preocupado y urgente. Mientras el Papa hablaba, un cardenal de alto rango recordó el símbolo que Sabis había enviado anteriormente. ¿Podría ser realmente Balak, el duque que preside sobre serpientes y sofismas entre los 72 pilares de Salomón? Su voz todavía tenía un matiz de incredulidad. Sí. Adrián asintió con calma, como si estuviera diciendo algo corriente. Luché una batalla, afortunadamente gané, y lo llevé de vuelta al infierno. Los registros de la batalla están todos aquí. Señaló la cámara en la mano de Sabis. De repente, todo el campo de entrenamiento quedó en silencio, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. El Papa y todos los cardenales se quedaron paralizados, incapaces de procesar la noticia por un momento. Ese era un dios demonio que infundía miedo en los corazones durante la era de los mitos. Sin embargo, en boca de Adrián, parecía tan fácil como lidiar con una molestia insignificante. El Papa miró los ojos tranquilos de Adrián, finalmente dejó escapar un largo suspiro, su expresión increíblemente compleja, y murmuró: «Lo hiciste muy bien, mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». El Papa no era ningún tonto. La batalla de Adrián tuvo un significado profundo. El comandante de la Legión Santa Estrella del Vaticano había reprimido sin ayuda de nadie al duque Balak de las Serpientes, uno de los 72 pilares de Salomón. Este fue absolutamente un acontecimiento de gran importancia, capaz de sacudir el orden mundial actual. También fue suficiente para cambiar la posición del Vaticano en el mundo.